¿En qué va el tema de la cotización por horas? ¿Se puede o no se puede? Pues Julio, ese es el debate que se abre nuevamente en la llegada de un gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella. Uno de los coordinadores del sector de trabajo, que es Charles Chapman, dijo que a raíz de la reforma laboral que aprobaron en este gobierno, dejaron dos artículos que abren la puerta a que haya una cotización por horas, un tema que es muy polémico, pero que algunos dicen ayudaría a miles de personas que están en la informalidad. Justamente, Julio, queremos que nos explique la viceministra de Trabajo, Sandra Milena Muñoz, a quien saludamos a esta hora, si en esta reforma laboral que ustedes aprobaron es cierto que se abre esa propuesta. Bueno, muy buenos días para todos, para todas, para Caracol, por supuesto, por siempre invitarlos. Los artículos 24 y 61 de la reforma laboral creo que es todo lo contrario. Deja clarísima la posibilidad de la cotización por tiempo parcial entiéndase por días, para trabajadores que no alcancen a trabajar 30 días o que no alcancen a tener ingresos que sean superiores al salario mínimo. En ningún momento se ha hablado de cotización por horas. Es más, esa es la posición que se derrotó en el Congreso, que Chapman fue uno de sus defensores junto con otros empresarios, y esa posición de poder trabajar por horas, cotizar por horas, fue derrotada en el Congreso de la República. Ahora, que digan que pueden interpretar estos dos artículos de la reforma laboral en contra de lo que sería la estabilidad de los trabajadores en el país, me parece sumamente grave. Eso sí sería un exceso de potestad reglamentaria, porque la norma es clarísima, la norma habla es de tiempo parcial y no de poder cotizar por horas. Eso, en otras palabras, sería un contrabando del nuevo gobierno que le quiere meter una interpretación regresiva, además, y que no tiene fundamento legal. Permítame un momento porque también queremos hablar con el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien por supuesto defiende que haya una cotización por horas. Lo saludamos, exministro, y queremos que nos explique por qué para ustedes sí sería benéfico para muchos empleados o muchas personas que están en la informalidad. Bueno, primero que todo aclaremos lo siguiente. Efectivamente, en la reforma laboral como tal, yo considero que ahí no quedó aprobado esa posibilidad. Respeto muy bien al doctor Chapman y saludo a la señora viceministra. Ahí hay un tema muy delicado que no se ha dicho. Es que la cotización por horas como tal siempre se ha planteado, pero hay que mirarlo con cuidado en el siguiente sentido. En el mundo, la cotización por hora o la cotización por hora funciona cuando hay pleno empleo, donde un trabajador tiene la opción por allá, por otro lado, lo hacen en Estados Unidos. En Colombia hablar de pleno empleo es muy difícil, pero volvamos al tema legal. Desde el punto de vista legal, la cotización por días está establecido, pero hay un problema muy delicado que es la salud. La salud por constitución tiene que ser cotización por mes. Entonces usted puede trabajar, cotizar y demás, pero la salud tiene que ser por el mes completo. Por eso no se ha implementado ni siquiera el tema parcial. En pensiones pasa lo mismo. Increíblemente es más fácil cotizar pensiones por más tiempo parcial que de acuerdo a la reforma laboral. Entonces, en teoría uno académicamente debe estar de acuerdo en esa alternativa, esa posibilidad, esa flexibilidad laboral, pero desde el punto de vista legal hoy no es posible. Pero bienvenido el debate en ese sentido. Viceministra, ¿en algún momento este gobierno no pensó precisamente lo que está pasando en el campo colombiano? Es que la informalidad ahí es más del 80%, y si usted va a las zonas rurales, allí sí se paga por horas, se paga por jornales, se paga por mediodía. En ese caso, ¿no sería un punto a favor de lo que pasa en la ruralidad colombiana? No, por supuesto que esta reforma laboral pensó, y déjeme felicitar esa intervención también del exministro Ángel Custodio, que conoce muy bien este país. Hace tiempo que no nos vemos, pero creo que él la tiene clara. La reforma laboral reconoce que la estructura laboral de nuestro país requiere el reconocimiento por tiempo parcial. Desde el año 2003, el decreto 2016 establece la cotización parcial, y el Ministerio de Salud creó el cotizante número 51, específicamente en ese momento para las trabajadoras domésticas. Hoy,
o desde el año 2013 mejor, las trabajadoras domésticas por días, que es una realidad, porque eso es reconocer flexibilidad, pero con derechos, ¿cierto? Las trabajadoras domésticas pueden cotizar, si trabajan una semana, se cotiza una semana pensión, 2 semanas, entonces se cotizan 2 semanas o 3 semanas. En salud pueden estar en el CISBEN o como beneficiarios, y en riesgos laborales, imparitable tienen que estar por todo el mes para hacer el cubrimiento como trabajadores. Pero nosotros como Ministerio de Trabajo ya regulamos esos 2 artículos que vi en varios artículos de prensa ayer que decían que no estábamos regulando. Nosotros ya regulamos el artículo 24 y 61 para deportistas, para artistas, para periodistas, para trabajadores de plataformas digitales, trabajadores domésticos, otros. Nosotros en el proyecto de ley que se envió en el Congreso de la República, que lo envió el Congreso, sobre trabajo agropecuario, reconocíamos la necesidad del tiempo parcial, pero ojo, una cosa es el tiempo parcial para cotizar al sistema de seguridad social por semanas, porque las semanas sí me permiten acumular semanas reales para una pensión de vejez, una pensión de invalidez o una pensión de sobrevivencia. A otra cosa es una cotización por horas, que es supremamente precario en un país en donde tú no puedes trabajar 3 horas y quedarte esperando que te contraten otras 3 horas después de 4 o 5 horas, porque el transporte, los desplazamientos, pero adicional a eso los riesgos laborales se tienen que cubrir por todo el mes, como lo acaba de decir el exministro Ángel Custodio. O sea, este país, que además no solamente el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Salud, ha protegido desde el año 2013 el tiempo parcial. Y hoy, con la reforma laboral, nosotros ya reglamentamos lo que dice el nuevo gobierno, que va a reglamentar de forma regresiva. Y nosotros ya lo reglamentamos de cara a como se ha venido reconociendo en el país por tiempo parcial, se viene reconociendo con Ministerio de Salud cotización por semanas, que eso sí le permitiría a la gente. De lo contrario, si autorizamos, si sacamos un decreto con exceso de potestad reglamentaria, porque eso no dice la reforma laboral, ahí sí difiere del doctor Chapman, si el nuevo gobierno dijera sacar un decreto por horas, no solamente correrían los trabajadores el riesgo de inestabilidad, de discriminación, sino que adicional a eso empeoraría la situación del país, porque no alcanzaría a reconocer prestaciones económicas. Sí. Una persona que cotice por horas no tiene pensión, ni salud, ni riesgos laborales. Sí, exministro. Bueno, en todo caso es más indigno que todo eso que se ha descrito por la viceministra, pues no tener ningún tipo de reconocimiento, que es lo que dice Mr. Dólar que pasa en el campo, 80% de informalidad. Exministro, pero si el argumento del gobierno, y creo que entiendo lo que la viceministra está diciendo, que el problema de las horas es que eso termina no cotizando también como si fueran semanas para que la persona luego pueda llegar a su pensión. ¿Se podría plantear un término medio que se pueda, no por semanas, sino por días, que sea un día de trabajo, por ejemplo, que me parece que es distinto a las horas y resolvería ese problema? ¿Qué alternativa queda si, como dice la viceministra, el gobierno cree que por horas es indigno? Volvamos a la discusión, pero me parece hay que volver a plantear, en el mundo laboral la flexibilidad tiene que imponerse. ¿Esto qué significa? Que tenemos que revisar todas las alternativas posibles para generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, más que de hablar de cotizar por horas y demás, lo que aquí tiene que haber es una política de incentivo a nuevos trabajos, incentivar que el capital extranjero vuelva para generar nuevos puestos de trabajo, y revisemos los derechos laborales de cada trabajador. En ese sentido, la concertación, como ordena la OIT, y la OIT le dice, tiene que haber flexibilidad laboral. Ahora, dejemos de hablar de cotización por horas y demás. Inclusive, coloquemos el escenario de cotizar por horas. Algunas personas creen que es que cotizando por horas no se va a pagar pensión, no se va a pagar salud, no se va a pagar prestaciones sociales. Los derechos laborales, así sea por hora, se tendrían que respetar. Entonces eso, o sea, los costos laborales serían exactamente los mismos. Lo que hay que pensar es la flexibilidad laboral para generar más puestos de trabajo. Insisto mucho en el tema constitucional en salud, porque si eso se abre, a mí lo que me gusta es que se abre la discusión. Hace 6 años lo planteamos y casi nos linchan. Hoy el gobierno ya permitió en la reforma laboral, en la reforma pensional, la cotización por tiempo parcial. Dentro de ese tiempo parcial, la posibilidad de un día se vuelve posibilidad. Y yo creo que vale la pena que lo discutamos y demás, siempre y cuando se respeten todos los derechos laborales. Al final del día, lo que dije en la primera intervención es el pleno empleo.
El pleno empleo, ¿qué significa? Que si yo tengo esta alternativa aquí, me puedo cambiar al otro lado, pero hoy es muy difícil. Y en el campo sí que se requiere urgente una legislación especial para que se dé respuesta al tema de cosechas, al tema de riegos, al tema del campesino y demás, que es lo que ustedes muy bien lo dijeron, el 80% de la informalidad está en el campo colombiano. Esta discusión ya se dio y se avanzó. Entonces yo creo que vale la pena volver a retomarlo y hacer el análisis jurídico constitucional y plantearlo sin ningún temor, porque a veces nos vamos por un lado y no resolvemos la situación. Aquí hay que conseguir oportunidades laborales para muchas personas que lo requieran. La informalidad de este país, todo el mundo lo hace. En un restaurante lo contratan por 1 hora, 2 horas. Nosotros peleamos es porque haya la cotización, la formalización en salud y pensión, que es lo que realmente un trabajador en Colombia requiere. Ese es el debate entonces que se abre y que el nuevo gobierno electo tiene en sus manos, si esto va a implementarlo, la cotización por horas, que deja muchas dudas, si esto ayuda a la formalización o cómo sería esa implementación. Es Sandra Milena Muñoz, viceministra de Trabajo, a quien le agradecemos por su tiempo, y Ángel Custodio Cabrera, el exministro de Trabajo. Que tengan un gran día y un gran puente.